En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomad el Evangelio según San Mateo en el capítulo 9, versículo del 9 al 13. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y le dijo: no tiene necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Amadas parejas, amadas familias y amadas personas, miramos hoy especialmente el título Sígueme. Seguir al Señor, aceptar su invitación. En primer lugar, Jesús pasa y vio a Mateo sentado al mostrador de impuestos. Es cobrador de impuestos. Eran de los cargos de aquella época que eran rechazados a nivel religioso estas personas, porque siempre robaban, abusaban, lógicamente, del pueblo. Y Jesús lo vio a los ojos y le dijo: sígame. Jesús no tiene en cuenta tu pecado ni mi pecado. No tiene en cuenta nuestro pasado, tiene en cuenta nuestro hoy, que le decimos sí, abandonamos el pecado y lo seguimos a Él. Qué hermoso, ¿no? Dios no es como nosotros. No, Dios no tiene en cuenta nuestro pasado, sino nuestro presente y nuestro futuro. Segundo, lógicamente se fue a la casa de Mateo a comer y llegaron muchos publicanos y pecadores, gente rechazada, excluida a nivel religioso y social, como una época en Colombia cuando comenzaba el narcotráfico. La gente le daba pena, vergüenza comer y andar con narcotraficantes o con otra clase de personas, pero ahora no, ahora todo el mundo con todo el mundo, ¿no? Entonces miramos nosotros cómo aquí Jesús llega a decirles una gran verdad de Dios Padre: no importa qué son, importa lo que van a hacer. ¿Por qué hace Jesús eso? Preguntarán ustedes. Porque somos criaturas de Dios, creación de Dios, somos hijos de Dios. Y Dios a ninguno lo hizo malo, ni el más malo y perverso nació malo. Qué hermoso que nos recuerden eso, porque algunos creemos que es la esencia. No, es porque hemos decidido coger el camino de la maldad, o decidimos coger el camino de ser buenos, que es de la santidad. Y miramos nosotros, estaba ahí con sus discípulos, enseñándoles, ¿no? Con el testimonio más que con las palabras. Y los fariseos, al verlo, lógicamente, decían: ¿cómo es que come con publicanos y pecadores? A veces en la Iglesia Católica sufrimos de esos escrúpulos, ¿cierto? De esa soberbia espiritual, que nos creemos más santos que los demás, porque estamos un poquito más crecidos. No podemos excluir a nadie. Si más avanzamos, más tenemos que amar a los pecadores, no para ser cómplice de ellos, sino para invitarlos con amor para que se conviertan. Tercero, Jesús oyó y les dijo: no tiene necesidad médico los sanos, sino los enfermos. Se está diciendo, los que tenían necesidad de mí no eran los buenos, sino los malos, y por eso le dije que me siguiera. Él estaba en la libertad y Mateo dijo que sí, y un sí radical, ¿no? Porque Jesús es radical en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y entonces dijo: vayan ustedes y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Algunos de nosotros nos basamos solamente en los sacrificios, ir a misa, rezar, pero vivimos excluyendo a todo el mundo, vivimos condenando a todo el mundo, vivimos señalando a todo el mundo. Y nos dice Jesús: no, hay que tener misericordia para que lleguen a abandonar su pecado. Qué bueno que vivamos eso nosotros en familia. ¿Cuántos en familia el papá no tiene misericordia con la esposa, con el esposo, con los hijos? Los hijos no tienen misericordia con sus papás. Hay que tener misericordia antes que rezar tanto, ¿no? Eso nos invita Jesús. Dios Todopoderoso los bendiga, los santifique, los proteja, los acompañe. Nos enseña a ser misericordiosos con los pecadores para invitarlos
a amar verdaderamente a Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerde que debemos de llegar mañana o el sábado más tardar a los 13,000 suscriptores. Ayúdenme en esta gran campaña. Recordemos, Padre Perdomo en YouTube. En Instagram, Padre Perdomo. Recordemos, primero Dios y segundo la familia. No se olviden de orar por mí, que yo siempre oro por ustedes. Feliz día para todos.